Tenemos la oportunidad de platicar con una narradora extraordinaria que recientemente publica 2 libros, uno en novela y otro en poesía, Gabriela Riveros Elizondo. Un placer conversar contigo. Muchas gracias, Ofelia, encantada. Hablando de las 2 publicaciones últimas que tienes, la primera pregunta que para mí es esencial, porque tuve la fortuna de presentar tu libro de poesía, es ¿dónde te sientes más cómoda? ¿En el género de la narrativa o en el género de la poesía o en ambos o quizá en otro género que todavía no descubrimos tus lectores o la mayoría de tus lectores? Pues en ese sentido quizá mi formación, mis lecturas, mi ejercicio escribiendo tiendo más hacia la narrativa, pero como un paisaje muy amplio, un territorio donde caben muchas cosas, donde cabe la sonoridad y el ritmo de la música, donde están las imágenes. Yo creo que es muy difícil poner la rayita hasta dónde llega la poesía, hasta dónde llega la narrativa, hasta dónde está la música. Yo creo que unas formas se alimentan de las otras. El ejercicio de tratar de contemplar y de escribir textos más puntuales, como sería el ejercicio de hacer poesía, pues siempre enriquecen mucho a quienes escribimos narrativa. Entonces, bueno, quizá me siento más cómoda en la narrativa, pero porque tiene la posibilidad de adoptar otras formas, se enriquece de todas y creo que ahí cabe todo. Es más incluyente en ese sentido. Exacto. Es mucho más incluyente desde siempre, desde Don Quijote de la Mancha. Así es. ¿Cómo fue trabajar el libro que publicaste con Vaso Roto de poesía en la orilla de las cosas? ¿Cómo fue el proceso creativo de este libro desde que consideraste el primero de los textos hasta que le diste punto final, lo enviaste a la editorial y ya no cambiaste absolutamente nada? Pues es un proceso largo, igual que la novela. Los textos empiezan a tener vida cuando uno no sabe todavía ni siquiera que van a formar parte de un libro, porque son textos que fui como coleccionando o que se fueron quedando por ahí a lo largo de los años. Quizá hace unos 7, 8 años tenía la idea como de hacer como una especie de itinerario de viaje y volverlo en una especie de lenguaje más condensado, más sintético. Y así quizá fue la primera intención de hacer en la orilla de las cosas. Y después me di cuenta que este diario de viaje me interesaba más bien explorarlo quizá como un viaje interno, pero aún así como que fui acomodando algunos poemas que tenía escritos a lo largo quizá como de 25 años, les fui dando como una estructura, pero luego no progresaba mucho, entonces más bien decidí enfocarme en la novela Destierros, que trabajé también a lo largo que recupera material escrito muchos años, pero a partir como del 2013 al 2017, y lo que me sucedía era que de pronto la novela no podía avanzar. La novela en sí tiene fragmentos que son, pues como la gente los considera como más poéticos, y entonces iba yo y lo que escribía acabó siendo parte de la orilla de las cosas de este poemario, y de alguna manera era como ver estas semillas que acá están desarrolladas y acá estaban de manera como en esencia. Entonces se fueron alimentando mutuamente. Y bueno, entonces también fue tomando una estructura, el poemario, en 3 apartados, es de alguna manera un itinerario como de vida, porque tiene que ver como con la infancia, y luego como con la juventud, y luego la edad madura. Incluso el último poema, que se llama La menor de los rarámuris, era un texto de prosa, fíjate, que originalmente escribí hace como unos 15 años, y de ese texto que era autónomo, era como una prosa poética, lo fui como podando y entonces quedó. Y además, pues es un texto que tiene que ver como con el más allá, como con lo mítico, como algo que tiene que ver también con el origen. Y pues en este itinerario de vida a mí me vino como a amarrar algunas cosas que tienen que ver con esa trayectoria por la que va la voz poética. Y luego, bueno,
publicar poesía, tú lo sabes, tú eres poeta, es pues como la misión imposible. Si la narrativa es complicada, la poesía lo es mucho más. Hay muy pocas editoriales, las editoriales sacan muy poquitos libros al año, realmente resisten porque es complicadísimo comercializar poesía. Entonces, pues yo tengo que contarte que yo lo mandé a algunos concursos, no ganó, les digo porque luego la gente quiere mandar a concursos y ganar a la primera. Y entonces uno tiene que regresar su manuscrito y seguirlo trabajando. Y esto se va, esto se queda, darlo a leer a algunos amigos y tenerla otra vez uno mismo, pues ese proceso de añejamiento, en donde cada vez que vuelve uno a los textos, después de 4 o 5 meses encuentras cosas que ya no te gustan para nada o cosas que pueden ampliarse, ¿no? Así fue y vino. Y yo sí soy de la idea de que la poesía debe de ser publicada en textos, en libros bellos, porque los libros de poesía han pasado a convertirse en objetos de colección. Ahora con el Kindle, con el ebook, incluso también lo digo para la narrativa. Pienso que los libros deben de ser objetos bellos, objetos que queremos tener. Es delicioso también, o sea, es rico también las personas que les gusta leer versión electrónico y es muy práctico, pero entonces si ya vas a comprar un libro, pues uno quiere también que sea bello. Entonces, pues sí, estuve como tocando puertas y la verdad es que en Vaso Roto yo había metido el manuscrito años atrás, ellos tienen mucha fila, mucho tiempo de espera. Quienes escribimos sabemos que hay que tener mucha paciencia. Y yo no sabía si iba a tener luz verde o no. Incluso de esa primera versión a la que después seguía afinando, pues no es idéntica. Entonces, pues bueno, finalmente, como cosa de como si hubiera estado esperando también a que la novela estuviera lista, ambas estuvieron a punto, digamos, al mismo tiempo, y pues salieron en 2 editoriales distintas, en 2 países distintos, la misma semana, que tú estabas conmigo. Se gestaron como hermanos y también así fue la publicación de ambos libros. Sí, el día que estábamos en Plaza Fátima presentando el poemario, ese día salió a la venta en Amazon la novela, y, o sea, ya como físico, ¿no? Sí, una coincidencia de esas que la realidad supera la ficción. Hablemos ahora de tu libro que publicas en Lumen como parte de una gran empresa editorial transnacional. Este proceso, obviando ya la respuesta que nos diste, porque nos platicaste un poco de ello cuando hablabas de En la orilla de las cosas, pero hablando de una manera más interna, la trama de Destierros. ¿Cómo concibes, cómo logras construir, cómo logras armar esta historia dentro de otras historias, mejor dicho? Sí, pues no es un proceso racional que yo te pueda describir de pe a pa. Esa pregunta es una pregunta difícil, sobre todo porque la novela se fue como escribiendo como dentro de mí o a pesar de mí a lo largo de muchos años. Yo escribía fragmentos o yo, por ejemplo, no sé, quizá iba al cine y veía alguna escena, alguna conversación y pensaba, esto me gustaría explorarlo en la novela, quizá me pasaba a mí alguna cosa, quizá sucedía algo en nuestro contexto, tantas cosas, yo iba como recogiendo, ¿no? Y entonces yo lo escribía en mis diarios de escritura y sí, digo, algunas cosas sí desarrollaba yo, bueno, esto estaría bien, que haya una protagonista, que entonces tenga un accidente, que tal. Pero debo de admitir que muchas de estas cosas quizá no sabían qué lugar tendrían finalmente. Y entonces, sí es en el 2013 cuando ya decido, bueno, ya voy a escribir una novela con todos estos manuscritos que tengo, que ya ocupan cientos de páginas, sí había que ver como todos esos retazos sueltos, como todos estos parchecitos para ver y qué colcha voy a hacer y cómo voy a construir la historia. Entonces, algunas partes ya las tenía claras. A lo mejor hace 10 o 12 años concebí que Julia iba a tener un accidente en la carretera y que así iba a ser uno de los inicios. Este inicio de que la Rarámuri
llega y es como el oráculo de Delfos, ¿no? Sí. Que llega y le da la profecía y le dice, hoy mismo la tendrás contigo, eso está hace mucho. Sin embargo, conforme uno va construyendo la historia, uno mismo va descubriendo cosas que te vienen en el momento en que estás escribiendo y te las vas encontrando con algunos personajes, con algunas situaciones. Unas pues surgen de la imaginación, otras pues te das cuenta que este universo pues tiene algunas patas cojas, tiene algunos huecos y tienes que hacer quizá investigación histórica, quizá investigación. Y a veces en ese proceso te encuentras que cosas de este universo de ficción corresponden con la realidad y dices, no, parece broma. Y bueno, es como ir armando un rompecabezas. Y en el proceso uno mismo a veces es el primer sorprendido. Y bueno, eso es parte del gozo del proceso de escribir o de hacer cualquier cosa creativa. Así es. Hablamos de 2 libros que están en editoriales con una fuerte presencia comercial. Vaso Roto tiene un buen escaparate, no solamente en nuestra ciudad ni en nuestro país, sino en otros países. Su propia labor de difusión de autores internacionalmente reconocidos da cuenta de ello. Y en el caso de Lumen también tiene una presencia importante. ¿Cambia algo el hecho de que tus libros tengan el sello de una casa editorial reconocida, de una casa editorial que atraviesa océanos, o no cambia absolutamente nada? Pues mira, voy a ser muy honesta, sí cambia, ya me ha tocado estar en todas, desde la chiquita, la mediana, la más grande. Pero también no es lo mismo la chiquita, la mediana, la más grande. Hace 25 años que yo empecé a publicar, desde una autopublicación, por decir, hasta decir Penguin Random House, que ahorita es la número 1. O sea, en toda esa gama me ha tocado estar. Pero aún así no era lo mismo, ha ido cambiando. Entonces, bueno, hoy en día, 2020, sí cambia. ¿Por qué? Pues porque cuando una institución como Penguin Random House, sello Lumen, te respalda, de alguna manera, pues se manda un mensaje diciendo, este libro ya pasó una serie de dictámenes, se recibió en un lugar en donde se reciben cientos de manuscritos, se dio a leer, no, o sea, con los criterios de subjetividad o experiencia o como cada quien lo pueda interpretar, pero se eligió bajo, o sea, ahora sí que nos guste o no nos guste. Es un concurso. Exacto. Y tuvo que pasar una serie de filtros y entonces el libro está ahí. Entonces, de alguna manera dices, bueno, pues este libro lo respalda una institución de prestigio. En ese sentido, pues sí, quizá te toman como un poco más en serio, por decirte, la crítica especializada. Ahora, lo que te tengo que decir honestamente es que es como cuando alguien, como una madre que sale de la maternidad y le dan a su criatura y le dicen, váyase para su casa, y entonces lo único que tienes es una criatura recién nacida en brazos. Eso va a garantizar que tengas una persona de provecho, eso va a garantizar que tu libro tenga este sello, que sea un éxito, que los lectores les gusta, que lo lean. No, porque cada vez pienso yo que es más complicado para los autores. Cada día tienes que cuidar a ese libro como si fuera un hijo, lo tienes que acompañar y tienes que hacer algo por él, por tratar de tener un puente con las personas que son los lectores, con aquellas personas que puedan encontrar algo de sí mismos en ese libro. Pero tú tienes que hacer el trabajo. Y ahí es donde me refiero que no es lo mismo hace 15 y hace 20 años, porque las editoriales eran medianas o mucho más chicas, y entonces había mucho apoyo para el escritor, porque era el escritor y los libros. Pero es un fenómeno de la globalización, de las economías mundiales. Ahora las grandes editoriales pues son así como la sombrilla donde se custodian 30, 40 editoriales
muy importantes, o sea, cada una de ellas pues era una editorial antes, de manera que estamos en una familia en donde se publican ya con reediciones 1,200 libros al año. Estás hablando de cuántos libros por semana. Y todos pasaron procesos de dictamen, todos están siendo revisados por personas muy capaces. Yo estaba encantada, gente muy capaz, y estoy muy contenta con mi editora, pero pues es una canibalización de alguna manera. O sea, es el pez gordo, grande se come el chico, y es que entonces ya no existe aquel escritor de cuando yo estudiaba letras, de que fulanito no da entrevistas, porque a él no le gustan las cámaras, y el otro fulanito nunca se deja retratar, y nunca se le ve en público. No, pues ahí se quedaría escondido, aunque su obra sea una maravilla. Entonces, pues sí, la respuesta es sí y no. O sea, claro, hay un aval, hay algo que legitima de alguna manera pues que está la obra, pero si tú no haces algo por tu obra todos los días, aunque ahí esté la editorial tiene muchos libros, o sea, te vuelves un granito de arena en un desierto. Entonces, pues tienes que trabajar mucho tú como autor. Tienes que trabajar mucho como autor, como autora, y tienes que trabajar mucho de la mano con los lectores. Exacto. Tú desde hace 30 años al menos, empezaste a los 5 años. Desde hace 30 años has tenido una labor de promoción a la lectura muy importante. ¿Qué lugar ocupa en tu vida la promoción a la lectura? Platícame un poco de ello. Sí, pues sí, me ha ocupado muchos años, como dices tú, y viendo en retrospectiva, pues sí, a lo largo de los años ha habido temporadas que me dedico a promover más la lectura con los niños, con los adolescentes. Por ejemplo, pues yo doy clase de escritura creativa en el Tecnológico y finalmente lo que quiero es que ellos hagan un vínculo con el lenguaje, con las lecturas, pero también con su posibilidad de armar realidades a partir de las palabras, que es otra forma incluso pues de leer una realidad. Y como sabes, hace más de 8 años tengo aquí en casa un club de lectura que tiene más de 60 miembros y al cual asisten principalmente mujeres de entre 40 y 80 años. Entonces la verdad es que he trabajado con niños, jóvenes y adultos. No sé, ahora sí que no sé por qué, pero sí, toda la vida, ¿qué lugar ocupa? Mucho de mi tiempo lo he dedicado a promover la lectura. Sí, soy una convencida de la importancia de tener una sociedad de lectores de literatura, y no nada más una sociedad alfabetizada. Así es. En estas estadísticas que me diste, muy claras y muy precisas, de la cantidad de mujeres que asisten a tu club de lectura en tu casa, y además mencionaste edades, entre los 40 y los 80 años. Platícame, ¿qué historias necesitamos las mujeres de 40 a 80 años, pero también las mujeres más jóvenes? ¿Qué historias necesitamos que se escriban en cuanto a equidad de género, en cuanto a violencia de género, para sensibilizarnos más y también para provocar que en la vida cotidiana algunas cosas que vale la pena que sean cambiadas puedan cambiarse? Pues mira, estoy buscando, te quiero leer una frase de mi novela Destierros, aquí está. En el tema de equidad de género, quisiera decir varias cosas. Una, que das de cuenta que apenas estamos como logrando empujar esa puerta y meter el primer piecito. Y entonces ahí lo que hay es un cuarto deshabitado al que no hemos tenido acceso. Te voy a leer de mi novela. Los títulos de los capítulos son frases de autores. Entonces, en el caso del segundo capítulo, es una frase de Sor Juana Inés, que recientemente recordamos que ella falleció en un encierro, también por una epidemia, ¿no? Sí, reconocida como la primera feminista en México, en la Nueva España.
Y fíjense, hace cientos de años, y voy a leer la frase, dice, de manera que aquellas cosas que no se pueden decir, es menester decir siquiera que no se pueden decir, para que se entienda que el callar no es no haber que decir, sino no caber en las voces lo mucho que hay que decir. Entonces, hace cientos de años aquí tenemos una mujer intelectual, brillante, sensible, y ella ya está tocando esa puerta de la que te digo que ahora apenas empieza a entreverse. Entonces, ahorita que hablabas de los clubes de lectura y de qué temas y cómo abordar el tema de género, tenemos todo que decir, todo. O sea, hay mucho por decir desde... Sin embargo, todavía vivimos en una cultura, y seguirá siendo, aunque cada vez menos, en donde las estructuras de poder, las estructuras patriarcales que afectan tanto a varones como a mujeres, o sea, yo digo más bien algo generalizado, no es de hombres contra mujeres, no. Todo eso se permea, y entonces poco a poco se tiene que ir de alguna manera deconstruyendo. Y todo eso empieza a producir una literatura, un teatro, unas novelas, una poesía, en donde estos órdenes se ponen en cuestionamiento, en donde quizá empiezan a caber estas voces que dice Sor Juana, que no cabíamos en las voces lo que había que decir. Sin embargo, hay un riesgo. La literatura... O sea, yo no creo en una literatura panfletaria. Entonces el tema es, ¿cómo deconstruir esa manera en que sea en esos órdenes que son artificiales? ¿Cómo deconstruirlos? Y luego, ¿cómo interiorizarlo? ¿Cómo vivirlo? Y cómo hacer una obra de arte en donde eso se cuestione, pero no se cuestione por cuestionar, sino sería un ensayo. Entonces mejor escribimos un ensayo, escribimos un artículo, hacemos un documental, hacemos una crónica, cubrimos como reporteros un evento. Eso es una cosa. Y eso qué bueno que se haga y qué bueno que todas esas voces se recuperen. Pero luego todo eso hay que meterlo a un cajón como de añejamiento. Y entonces quien haga una obra de arte con esto, ya sea como telón de fondo o como tema principal, tiene que tener también una apuesta por el lenguaje, por el argumento, por lo que sea. No nada más el tema de voy a denunciar este tema porque entonces esa ira va a acabar con la obra literaria. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mucho, hay que deconstruir, hay que cuestionar, hay que reflexionar, hay que interiorizar y luego hay que ver cómo todo eso se reposa y esa fuerza no se come la posibilidad de hacer una obra de arte. Entonces sí, pues ahí andamos, ya hace unas décadas que las mujeres empezaron a producir obra literaria en donde eso está presente, pero pues nos queda mucho por hacer. Mucho camino por recorrer. Interiormente, Gaby, ¿a dónde te ha llevado la literatura? Interiormente. Pues le ha dado sentido a mi vida. Sí, cuando dije, sí, primero pensé de manera externa, de manera interna. De manera interna, la literatura me ha conectado conmigo, me ha permitido momentos de mucho gozo, me ha permitido, mira, la literatura es muchas cosas. O sea, por un lado, por ejemplo, me ha permitido conocer personas que he escuchado conversaciones entrañables, ¿no? Y eso lo atesoras y pues te va como cambiando tu visión del mundo. Por otro lado está la literatura, yo como lectora. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Es lo mejor, de las mejores cosas que me han pasado. No podría concebir mi vida sin ser una lectora. Esa posibilidad de explorar tantos mundos, vivir bajo tantas pieles, conocer tantas emociones, tantas situaciones, tantas vidas, ¿no? Y luego también está
o sea, la literatura, la que uno escribe. Digo, a lo mejor es muy ambicioso decir que sea literatura, pero bueno, lo que uno escribe, y entonces también eso es un gozo muy especial que no te lo da ninguna otra cosa. Entonces es una manera como de reconectar contigo mismo, es una manera de resignificar los sucesos de tu vida, tus emociones, tus pensamientos, tu lugar, y simplemente eso, o sea, lo que le da sentido a tu vida. También el ampliar una comunicación con uno mismo y hacia otros que quizás son como abstractos, pero que ahí pueden estar en otros tiempos y en otros espacios, pero en donde podemos conectarnos en la esencia humana, ¿no? Todos somos en el fondo iguales. De hecho, así coincidimos por la literatura, a manera de ejemplo. Ya para concluir, una última pregunta. Recientemente, ante la contingencia por la pandemia del COVID-19, las autoridades federales establecieron una lista de empresas esenciales y no esenciales. Entonces voy a hacer un ejercicio también similar, no hablando de empresas, pero sí de actividades. Y la última pregunta que te hago es la siguiente. ¿Es la escritura una actividad esencial? Yo creo que sí, definitivamente. Se ha vuelto muy famoso este libro Sapiens de Yuval Harari, y me encanta, porque deja muy claro que somos la especie, yo siempre he dicho que somos la especie de las palabras escritas, porque muchas otras especies se comunican y tienen sistemas muy complejos de comunicación, como los delfines, por ejemplo. Sí. Pero somos la única especie que puede comunicarse a través de la palabra escrita y de la palabra que tiene que ver con la imaginación. O sea, eso es lo que nos distingue como especie. Entonces nosotros ordenamos nuestro mundo, nos relacionamos con los otros, construimos nuestra realidad, la de los otros, definimos nuestra identidad, conservamos nuestra memoria. O sea, somos palabras. Desde que tú tienes un nombre, cuando te hayas ido solo va a quedar dos, tu nombre, tus apellidos y tu fecha de nacimiento. El país que somos es una palabra, hacemos la guerra a través de unas palabras, empezamos relaciones amorosas con palabras. Entonces, terminamos también con palabras. Terminamos con palabras, por supuesto. Ahorita que la gente está... Y esas palabras que tienen que ver con la imaginación. O sea, ahorita estamos en casa por el coronavirus, porque creemos en esa historia. No lo hemos visto. Digo, nos consta y hay muchas cosas que lo pueden comprobar. Pero si yo le digo a un gorila que se quede en casa, porque somos bastante parecidos, pero uno diría, oye, te tengo que quedar porque hay un microscopio, hay un virus que te puede... No, tienen un lenguaje, pero no tienen el lenguaje escrito, no tienen las palabras que sintetizan una realidad de la imaginación. Entonces, sí creo que es esencial. Los países que han apostado por convertir lectores, por fomentar la escritura creativa, pues son países de personas que reflexionan, que tienen juicio crítico, que son investigadores, que ellos llevan el mando de cómo quieren que sean más sus realidades. Los países que son alfabetizados, como fue el caso de México siglo XX, que fue un éxito en su proceso de alfabetización, somos países maquiladores. Somos países acostumbrados a obedecer y hacer lo que otros nos dicen como población en general. Entonces es muy fácil domesticar a poblaciones que no son lectoras porque están acostumbradas a obedecer, no a cuestionar un orden, no a pensar, no a ser propositivos, no a tomar el sartén por el mango y decir, hoy, ¿qué voy a hacer yo con esto? ¿Cómo puedo? Es un reto, ¿cómo voy a mejorar? Entonces me parece que es profundamente esencial leer no nada más palabras de chats o no nada más palabras que tienen un significado plano, sino leer literatura, que son significados, son polisemias.
Hay muchos significados ocultos detrás de, y eso nos enseña a leer todo lo que sucede, lo que dice un político, lo que ves en los noticieros, lo que te está diciendo algún pariente, te dicen una cosa para que entiendas otra. Y entonces, pues sí, es esencial, porque nos enseña a pensar, nos enseña a reflexionar, sí, nos enseña, nos humaniza, o sea, nos hace volver a nosotros mismos. Nos enseña incluso a respirar, Gaby, la literatura. Y nos vuelve sujetos. Siempre repito eso, o sea, que es la de las pocas actividades ya que nos quedan para ser sujetos, porque tú lees a la velocidad que tú vas, o si tú escribes, pues es tal cual, y todo eso que estás reproduciendo en tu imaginación es tuyo. Aunque leamos el mismo texto, el de al lado y yo, o aunque escribamos sobre un mismo tema, nuestra imaginación se va a desplegar una imagen distinto, un aroma distinto, aunque se refieran a un perro o a una abuelita, la imaginación va a ser distinta de cada quien, la experiencia. Y, por ejemplo, si vemos una serie de Netflix, que me encanta, no tengo nada en contra y me encanta verlas, pues la abuelita siempre es la misma para mí, para el que está junto a mí, ¿verdad? A lo mejor a cada quien tiene emociones distintas, pero tenemos que ver la historia a la misma velocidad y tenemos que imaginar todos lo mismo. Entonces, pues el sujeto es la imagen que estamos viendo y el objeto somos nosotros. Y en el proceso de escritura y lectura es al revés. Muy bien. Ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Aprendimos un poco más sobre literatura, sobre escritura y sobre nosotros mismos, que es lo más importante. Muchas gracias. ¿En qué proyecto estás trabajando en este momento de escritura que nos puedas avanzar 2 o 3 detalles, no más? Sí, estoy trabajando en una novela sobre un personaje histórico, personaje que anduvo por estas tierras en el siglo XVI, Luis de Carvajal el Mozo, alias Joseph Lumbroso. Pues es un personaje que llegó a mí a mediados de los 90. Él aparece en el último cuento de mi libro Ciudad Mía, un cuento que se llama Ciudad de Nadie. Y ahí aparece una mención a él cuando está ardiendo en la hoguera, porque la Inquisición lo mata en diciembre de 1596. Y cuando terminé Destierros, encontré una nota en el periódico en donde acababa de aparecer en Nueva York, en unas galerías, sus memorias que habían sido robadas de México hace más de 80 años y las iban a poner en subasta. Y entonces fueron repatriadas. Y de ahí dije, no, yo aquí tengo que escribir. Ahí hay una novela. Muy bien, pues esperemos que para la próxima conversación nos des un poco más de avances, si no es que hablemos posiblemente de la publicación de este libro. Ay, qué... Un gusto, Gaby, que estés muy bien. Muchas gracias, Ofelia. Hasta pronto.